Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. El título de este mensaje es El amigo que me llevó a Jesús. Y vamos a estar hablando de mi amigo el Espíritu Santo, porque creo que son por lo menos 2 predicaciones van a ser en serie, hablando del Espíritu Santo como nuestro más cercano amigo, nuestro mejor amigo, el cual es la persona que puede estar más entendida, el que nos conoce mejor, el que sabe mejor acerca de nuestra vida, nuestras cosas, nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy nos vamos a enfocar que Él fue el que nos llevó a Jesús. Entonces, el enfoque va a ser el Espíritu Santo más bien como no creyentes llevándonos a Cristo, el Espíritu Santo que nos lleva a Cristo. Y entonces antes de empezar a entrar de lleno al tema, quiero decirles que no es casualidad que precisamente en el libro donde se habla de los primeros acontecimientos de la Iglesia de Cristo, el protagonista sea el Espíritu Santo. No sé si Lucas, al documentar el libro de los Hechos, documentó las cosas que acontecieron por ese espacio de tiempo conscientemente quiso resaltar la obra del Espíritu Santo. Pero si no lo hizo de esa forma, entonces todavía mejor, porque al final se manifestó el propósito de Dios al llamarlo a escribir tan grande obra, el libro de los Hechos. Y llego hasta esta palabra, el libro de los Hechos, porque creo que más que el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, pero los Hechos son los Hechos del Espíritu Santo. Veamos entonces, o voy a mencionarles algunas citas, porque en el libro de los Hechos, que es un modelo, digámoslo así, de los primeros pasos de la Iglesia de Cristo, y creo que de ese modelo debemos de aprender nosotros que no se puede dejar aparte, o la Iglesia nunca funcionó, o nunca caminó, nunca se desarrolló, nunca avanzó, si no fue por la obra del Espíritu Santo. Tanto así que Jesús lo primero que les dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 1, o lo que menciona Lucas en ese libro, es que la Iglesia lo que necesitaba era primero que nada, o primero que todo, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Dice 1:1, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Está hablando de Jesús. Le dio mandamientos por el Espíritu Santo. Quiero mencionarles entonces una serie de versículos, por lo menos hay 40 versículos que hablan en el libro de los Hechos directamente del Espíritu Santo. Pero voy a mencionarles solo unos. Usted se va a buscar todos los demás después, cuando esté haciendo este estudio con más detenimiento. Hechos 1:4 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:7 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:15 dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.
todas. Se da cuenta cómo el Espíritu Santo es el protagonista en este libro. Hechos 2:3 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, ese es el Espíritu Santo, les daba que hablasen. Hechos 2:32 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:37 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 4:7 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, etc. Hechos 4:30 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y termino con aunque todavía, como les dije, son 40 versículos. Hechos 5:2 dice, y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Este es el pasaje de Ananías y Zafira. Y vuelvo otra vez entonces a retomar esta enseñanza. No, nada más quería resaltar un poco que cómo es tan importante en el libro de los Hechos, y nosotros que ahora estamos viviendo todavía en el libro de los Hechos, porque ese libro no se cerró nunca, estamos viviendo en el libro de los Hechos, o escribiendo todavía ese libro de los Hechos, necesitamos tomar en cuenta, necesitamos no tratar de caminar, de hacer la obra del Señor ausentes del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo. Él es no solo el mejor amigo nuestro, sino es el Paracletos, es aquel que es guía, es aquel que es el que enseña, es aquel que nos habla, es aquel que nos consuela, es aquel que nos defiende, tantas cosas que tiene que ver esa palabra que se traduce en la Reina Valera por consolador. Y entonces, sin duda la persona del Espíritu Santo es indispensable para todo, no solo para la obra del Señor, sino también personalmente. Vemos en la Biblia cómo el Hijo glorifica al Padre. Cuando el Hijo vino aquí a la tierra, dijo, nada de lo que yo hablo, nada de lo que yo enseño, nada de lo que yo digo, mis palabras no son mías, son las palabras del Padre. Todo lo que yo hago y digo es porque el Padre me dijo que lo hiciera. Todo lo que yo hago o lo dijera, todo lo que yo hago, el Padre me dijo que lo haga. El Espíritu Santo, entonces, voy a repetir, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, porque eso dijo Jesús, Él me glorificará a mí, tomará de lo mío y se los hará saber. Pero esta pregunta es importante, ¿y al Espíritu Santo quién lo glorifica? Si el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo, ¿y al Espíritu Santo quién lo glorifica? Pues nosotros, a la iglesia le toca glorificar al Espíritu Santo. A nosotros, a usted, a mí, nos toca glorificar al Espíritu Santo. ¿De qué forma? Pues a través de mostrar su obra manifestada en nosotros y anunciando su poder. La obra, cuando hablo de la obra manifestada en nosotros, es su llenura, ver que la gente vea el fruto del Espíritu Santo, que la gente vea los dones del Espíritu Santo fluir en nosotros, que la gente vea el arrepentimiento que produjo el Espíritu Santo cuando vino a nosotros. Y entonces, hoy en este estudio vamos a glorificar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, veremos la obra del Espíritu Santo en la salvación del hombre, o para la salvación del hombre. Lo primero que leemos en la palabra es en San Juan, en el capítulo 16, es como Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no les voy a poder enviar al Consolador, al Espíritu Santo que esté con ustedes. Y él dice, San Juan, que voy a buscarlo aquí de paso, porque no lo tengo aquí ese versículo dentro de las citas que tenía, pero lo voy a buscar de una vez. Es San Juan capítulo 16, dice el versículo 8,
Ya le leí el versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el versículo 7. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere él, os lo enviaré. Y dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es uno de los, digamos que de los ministerios, o parte del ministerio, mejor dicho, del Espíritu Santo. Hay muchas cosas en las que el Espíritu Santo se mueve, y una es esta, convenciendo al mundo, convenciendo a aquellos que no tienen a Cristo de su pecado. El pecado es por no creer en Cristo, dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, etcétera. No vamos a entrar en detalles de todos esos versículos del 8, 9 y 10 hasta el 11. No vamos a entrar en esa explicación de lo que quiere decir, pero por lo menos quiero que vean que parte de ese ministerio tiene que ver con convencer al que no conoce a Cristo, convencer al mundo de pecado por no creer en Cristo. Lo primero que hace el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro amado amigo el Espíritu Santo, es venir y de alguna forma externa convencernos a través de una persona, convencernos a través de que leamos su palabra, convencernos a través de un canto, convencernos a través, qué sé yo, de recordar algo que usted escuchó, de ver un rótulo en la carretera, convencernos, porque Él tiene muchas formas para convencernos, por supuesto siempre usando la palabra de Dios, convencernos de que estamos en pecado si estamos lejos de Cristo, estamos en pecado de muerte si no creemos en el Señor Jesús. Y eso nuestro gran amigo el Espíritu Santo viene y nos convence a veces incluso en el momento donde estamos practicando o estamos teniendo prácticas pecaminosas. Ahí viene, por lo menos yo lo digo por experiencia propia. El Espíritu Santo me convenció mientras yo estaba haciendo las cosas más malas y terribles. Y Él vino y en medio de todo eso, mi amigo, por eso lo amo y por eso lo aprecio, por eso no quiero dejarlo nunca, porque aún en los momentos que tal vez para Él, que es santo, 3 veces santo, que para Él puedan ser momentos más incómodos porque Él es santo y no quiere tener nada que ver con el pecado, aún ahí vino a convencerme de mi pecado, para que yo creyera en Cristo, porque yo estaba lejos de Él. El Espíritu Santo es el que nos convence entonces para que creamos en Cristo Jesús. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo en la obra de la salvación del ser humano es que la persona no puede nacer de nuevo sino por el Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús en San Juan capítulo 3, cuando habla del nuevo nacimiento, hablando con Nicodemo. Y más específicamente en el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es. Eso es lo que es nacido de mamá y de papá. De mamá y de papá es. Y lo que es nacido del Espíritu, ese es el Espíritu Santo, del Espíritu es, o Espíritu es. Versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Con la desobediencia de Adán se perdió esa vida espiritual que ellos tenían. El hombre tenía una vida espiritual y quedó en una oscuridad total, una oscuridad espiritual, una muerte espiritual. De aquí que la falta de la presencia del Espíritu Santo trae resultados negativos en la vida del hombre que no ha nacido de nuevo. Y veamos algunos resultados. Quiero mencionar en este punto que estamos resaltando ahora, que la persona no puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu. Las consecuencias o resultados que trae una persona o le trae a una persona que no tiene el Espíritu Santo. En relación con el entendimiento, con su entendimiento, la persona que no tiene el Espíritu Santo, o sea, el inconverso, no puede saber las cosas que son del Espíritu de Dios, y eso es una de las más grandes bendiciones. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero lo que les decía que es una de las grandes bendiciones es que ahora con el Espíritu Santo nosotros, en contraste, podemos leer el versículo 12 entendiéndolo. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mientras una persona inconversa, que no tiene a Cristo, un hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y cree que las cosas del Espíritu de Dios son locura porque no las puede entender ni las puede discernir espiritualmente, nosotros en contraste, por el Espíritu Santo entendemos todas las cosas que el Señor nos ha concedido. Otra de las consecuencias o los resultados de no tener el Espíritu Santo es en relación con la voluntad. En relación con la voluntad del hombre, el hombre no puede sujetarse a la ley de Dios. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero en contraste, dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, en cuanto a la voluntad, el hombre sin el Espíritu Santo no se puede sujetar a la ley de Dios. No se puede sujetar, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero nos enseña Ezequiel 36 que el Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo, creemos en Cristo, por el Espíritu Santo, ahora vamos a andar en los estatutos de Dios y vamos a guardar sus preceptos. No de una forma obligatoria, no porque tenemos que hacerlo, sino por un convencimiento genuino y espiritual a nuestra vida, a nuestro corazón, como lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan dice, los mandamientos para nosotros no nos son gravosos, nosotros los cumplimos porque amamos al Señor, y eso solo por la obra del Espíritu Santo. Pero también, en relación con la adoración, el hombre no puede llamar a Jesús Señor. Ninguno que no tenga el Espíritu Santo le puede decir a Jesús Señor. Dice 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie, póngale atención a esto, puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede reconocer a Jesucristo como su Señor, como su amo, como su dueño, como el Rey de su vida, si no es por la acción del Espíritu Santo, si no es por lo que el Espíritu Santo hace dentro de esa persona. Pero también en lo práctico, la persona que no tiene el Espíritu Santo no puede agradar a Dios. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una persona que vive según la carne es una persona que no tiene el Espíritu. Y entonces, en contraste, el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, pensamos en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Pero los que no lo tienen, solo pueden pensar en las cosas de la carne, las cosas quizá pecaminosas o cosas naturales, y esas cosas no pueden agradar a Dios. También con respecto al carácter de la persona sin Cristo, esa persona no puede dar fruto espiritual porque no está unido a Cristo Jesús. San Juan 15, versículo 4, dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús está hablando aquí de permanecer en Él, pero sabemos que nosotros ahora tenemos a Cristo por el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros. Cristo mora en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo también en el Evangelio de San Juan que el Padre y Él vendrían en el Espíritu Santo a ser morada en nosotros. El Padre y el Hijo habitan en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Eso es una belleza, un milagro, es una bendición. Así es que nosotros entonces
podemos llevar fruto porque estamos unidos a Cristo Jesús. Permanecemos unidos a Él. Dice el versículo 5 de San Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro carácter, estamos hablando del carácter de nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nada puede cambiar si no estamos unidos a Cristo. No puede haber un fruto en el carácter del ser humano permanente si no es por el Espíritu Santo, y eso solo unidos a la vid que es Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que un cristiano es aquel en el cual mora el Espíritu Santo de Dios, y un no cristiano es aquel en el cual no mora el Espíritu Santo de Dios. Tan sencillo como eso. Por eso se duda de que si una persona que dice ser creyente o ser cristiano ande en cosas y practique cosas pecaminosas, se duda de que tenga el Espíritu Santo de Dios. Porque su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por eso es santificado y pasa a ser posesión de Dios. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, llamados a glorificarlo a Él en ese templo. También podemos decir que en cuanto a la salvación, el Espíritu Santo da testimonio al creyente de que es hijo de Dios. Eso es importante también. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El que es creyente, el que ha nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo, recibe una confirmación en su espíritu, de espíritu a espíritu. Él da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Envió a nuestros corazones su espíritu, el espíritu de su Hijo, para que podamos ahora clamar a Dios como nuestro Padre y decirle, Abba Padre, papito lindo, papito nuestro, aquí estoy, tú eres mi Padre, como nos enseñó Jesús a hablar con el Padre. También el hombre que, en relación con, o mejor dicho, la persona es o pasa a ser del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que es bautizada. El Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. No estamos hablando aquí porque estamos hablando en cuanto a la salvación. El hombre en cuanto a la salvación es bautizado en el cuerpo de Cristo. Aquí no hablamos de bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo de poder con el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de ser bautizados o ser colocados, ser introducidos los creyentes en el cuerpo de Cristo para ser parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bautizados quiere decir colocados, introducidos en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. O sea, en cuanto a la salvación, la persona que no tiene a Cristo pasa a ser introducido al cuerpo de Cristo cuando cree en Jesucristo. Pasa a ser introducido al cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y también en cuanto a la salvación, el Espíritu Santo sella al creyente. Eso es otra de los beneficios o bendiciones. Sella al creyente. Un sello denota propiedad. El sello lo ponía el propietario de un
por ejemplo, algún animal que lo querían marcar para que fuera, que se notara que era de una persona, le ponían ese sello. Si había algún documento que alguien no quería que se abriera, lo sellaban con un sello de cera y se le ponía el sello del anillo. El anillo decía el nombre o las siglas, las iniciales de la persona, del propietario. Entonces, el Espíritu Santo es ese sello. Efesios 1, 13, 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso es lindo. El Espíritu Santo es esa garantía que está en nosotros. Eso que garantiza que como somos propiedad de Dios, eso que dice que somos propiedad de Dios para que en el día de la redención, está hablando de la venida de Cristo, nosotros seamos llevados, seamos arrebatados porque somos propiedad de Él. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se da cuenta? Eso lo dice Efesios 4:30. Fuimos sellados para el día de la redención. Ese día, los ángeles del Señor, cuando salgan a recogernos de los 4 puntos cardinales de la tierra, cuando recojan a la iglesia de Cristo, verán en nosotros el sello del Espíritu Santo y seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Él es el sello que dice que yo soy suyo. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Porque tenemos el sello del Espíritu Santo, somos propiedad de Él. Porque nuestro amado amigo, el Espíritu Santo, nos llevó a Cristo. Y sucedieron todas estas cosas. El Espíritu Santo es mi amigo que me lleva a Cristo por medio de todas estas por medio de esta obra que acabo de mencionar aquí, que tiene que ver con la salvación. La primera que mencionamos es que el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado para que creamos en Cristo. La segunda que mencionamos es que la persona no puede nacer de nuevo sino por el Espíritu Santo. La tercera que mencionamos es que el Espíritu Santo da testimonio al creyente de que es hijo de Dios, de que somos hijos. La cuarta es que el Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. La quinta es que el Espíritu Santo sella al creyente como propiedad de Dios, para que en el día de Cristo, cuando venga por nosotros, seamos llevados. O si usted muere antes del arrebatamiento de la iglesia, no se preocupe, porque si usted tiene ese sello, los ángeles del Señor vendrán y lo recogerán y lo llevarán delante de la presencia del Señor. Como dijo el apóstol Pablo: yo quisiera estar ausente de este cuerpo y presente al Señor. Como habló Jesús en aquella historia del rico y Lázaro, el mendigo. Dice la Biblia que el rico murió y fue llevado al Hades. Pero cuando murió el mendigo Lázaro, dice la Biblia, vinieron los ángeles de Dios y los llevaron al seno de Abraham, al paraíso de Dios. Ahora eso ha cambiado. Jesús cambió ese paraíso y lo trasladó a los cielos, donde ahora cada creyente, cada persona que ha creído en Cristo, ha entregado su vida a Él, entonces ahora cuando muere está presente delante de la presencia de Dios y llevado hasta esa presencia de Dios por los ángeles del Señor. El Espíritu Santo es mi gran amigo que me llevó a Cristo. Nunca se le olvide eso. Él es el que lo llevó a usted a Cristo. Aquella persona que, a pesar de ser santo, se rebajó a venir aquí a este mundo a interferir, digámoslo de esa forma, a interferir en medio de nuestros pecados, para sacarnos de aquello, para sacarnos de donde estábamos, a convencernos y decirnos: necesitamos a Cristo, estamos mal sin Él. Ese es mi gran amigo que nunca me ha dejado, ni en las buenas ni en las malas. Él te llevó a Cristo. Vale la pena tomarlo en cuenta, vale la pena no dejarlo, porque si no te dejó antes, nunca te dejará en ningún momento. Y también somos llamados a no dejarlo a Él,
porque Él ha sido fiel con nosotros.